Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un día más aquí desde el Círculo de Bellas Artes con unas vistas, como siempre, brutales. Me gustaría que todos estuvierais aquí para tomar un café conmigo, pero no podéis. Hoy, el día de hoy, quiero dedicar este comienzo a unos cuantos amigos, trabajadores que nos han dejado. Y voy a pronunciar su nombre porque casi siempre nos olvidamos cuando hay tragedia de este tipo de mencionar los nombres de las personas que nos han dejado. Jorge Carro, Rubén Soto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Son 5 fallecidos vecinos de la provincia de León, 4 de Villablino y 1 de Favero. Han muerto en un accidente ocurrido a las 8:45 este lunes. Una tragedia horrible que además ha dejado 4 heridos. Una tragedia que prácticamente ha puesto de duelo a Castilla y León y Asturias, 2 comunidades mineras que han vivido muchísimos años de la minería. La minería, la mina, que desde hace años, en Asturias desde hace 40 años no había fallecidos. Es una tragedia importante que además a mí me permite hablar de un tema que, fijaros, en Italia se llaman muertes blancas, las muertes en accidentes laborales. Se llaman muertes blancas porque no hay una mano responsable de estos hechos. Para mí, lo primero que hay que hacer, además del duelo, además que enterrar a estos pobres 5 compañeros, es buscar responsabilidades. No podemos permitir que en 2025 haya todavía muertes en las minas. Repito, 40 años sin un solo fallecido. Me parece impresentable, como ya ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por lo tanto espero, después de haber llorado nuestros muertos, que se ponga en marcha la justicia, la investigación, para que se esclarezcan todas las responsabilidades. En un año, después de uno de los años más mortíferos en ese sentido. El año pasado hubo 796 accidentes mortales en el trabajo, un 10.4% más que en 2023. Repito, es inaceptable que 2 trabajadores cada día mueran por accidente laboral. Por lo tanto, pido a las autoridades de esclarecer los hechos, de buscar responsabilidades y, por supuesto, a familias y amigos de los 5 fallecidos, un abrazo y todos nuestros ánimos aquí desde el Círculo. Empezamos. Bueno, habéis visto que el día de hoy, el programa no ha empezado con buenas noticias en absoluto. Para comentar esa noticia y muchísimas más, he invitado a uno de los políticos que más ganas tenía de conocer, que levanta la voz muchas veces y lo hace, yo diría, bien, de forma contundente en la Asamblea de Madrid. Emilio Delgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Muchísimas gracias, Emilio, por invitarme. portavoz adjunto de Nemas Madrid en la Asamblea de Madrid. Voy a leer un poquito tu currículum, por lo menos las noticias que más conocemos, luego te preguntaré muchísimo más. Emilio ha desarrollado su carrera durante 10 años con menores en riesgo de exclusión, como técnico de integración social, y en el ámbito político ha ejercido como portavoz de políticas sociales de Más Madrid, siempre vinculado toda tu carrera a las cuestiones sociales. Primera impresión de esta noticia que ha sido protagonista de mi entradillas. ¿Qué opinas de esta vuelta, desafortunadamente, a las malas noticias en la mina española? Me ha recordado, cuando comentabas que no se producían accidentes en la mina de hace mucho tiempo, me ha recordado a ese momento en el que sí se producían y en el que canciones como La Planta 14 pues narraban la desgracia de unos mineros que con los dientes apretados tenían que contener la rabia por la tragedia repetida, como dice la canción de Víctor Manuel, ¿no? Y desde luego espero que sea la excepción y que seamos capaces de revertir esa tendencia que apuntabas tú con respecto al año pasado. No conocía el dato, me ha parecido muy revelador. Sí, 796, lo repito, 796, 2 cada día, accidentes laborales mortales. Claro, que muchas veces tienen que ver con las cadenas de subcontratación y con elementos perfectamente previsibles y que por tanto es imperdonable que no se atiendan, ¿no?
parece que hay como una jerarquía de víctimas que deja en el último lugar a estas víctimas silenciosas. Está muy bien, me parece muy correcto que hayas hecho esa llamada de atención y desde luego me sumo a ella y desde Más Madrid empujaremos en la medida de lo posible también para que la Comunidad de Madrid se regule lo máximo posible esta cuestión, porque es verdad que no se le presta la atención que merece. Oye, Emilio, tú has dedicado toda tu vida política a asuntos sociales, a los temas sociales, a las personas que están en exclusión social. Cuéntame un poco, en línea general, ¿qué foto nos haces? Yo la semana pasada, además creo que has visto el programa, hablaba de cómo se ha roto un poquito, por lo menos, hay que ponerle un poco de aceite a este ascensor social que me ha permitido a mí, que vengo de una familia de analfabeta, subir socialmente o por lo menos tener la posibilidad de estudiar y trabajar en algo que me gusta, pero parece que en los últimos años este ascensor social que permite a la gente humilde poder subir en la sociedad y poder conseguir llegar, no sé si a tener un puesto burgués, me da igual, lo importante es que consiga su sueño en este ascenso que le puede permitir la posibilidad de estudiar, parece que se ha roto, o por lo menos que hay que ponerle de nuevo un poco de aceite. La derecha lleva diciéndonos que España se rompe más de una década. Y en algo tienen razón, y es que algo se ha roto en nuestra sociedad. Creo que la línea de ruptura no es horizontal entre comunidades autónomas o territorios, que tiene más que ver con una ruptura vertical de unos españoles con otros, ¿no? Hay algunos españoles que se han emancipado del resto, no les afecta que se privatice la sanidad porque tienen médicos privados, no les afecta que se privatice la educación porque tienen buenos colegios privados, o no les afecta el precio de la vivienda que se dispare porque muy posiblemente tengan muchos pisos para poder alquilar. Y luego tenemos a otros españoles que se levantan, trabajan y no llegan, y no es suficiente, y autónomos, empresarios, pequeños empresarios, y no es suficiente y no llegan. Claro, esto es un puñetazo en la cara del discurso sobre la meritocracia, porque qué mérito tiene, ¿no? Ganar la partida cuando partes de una posición de privilegio. Para corregir esas desigualdades están las políticas públicas, y lo que nos preocupa enormemente es que vemos como esas políticas públicas están trabajando al contrario, están operando para consolidar una situación de injusticia. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos residencias públicas el 5%, el 95% son de gestión privada. O vemos cómo se dispara el número de universidades privadas, hoy se está comentando mucho esto, mientras que la universidad pública agoniza, ¿no?, con una infrafinanciación abusiva. Es decir, se estrangula la oferta pública para generar el espacio suficiente de negocio al sector privado. Esto no es colaboración público-privada, esto es otra cosa. Esto es que tenemos al enemigo trabajando dentro y quien se tenía que hacer cargo de los presupuestos públicos para gestionarlos en base, pues, a criterios de eficacia, lo que está haciendo es ponerlos a disposición de unos pocos intereses privados. ¿Cómo comentarías las palabras de Pedro Sánchez hablando justamente de esta disfunción en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, él no se ha cortado nada, quizás desde mi punto de vista de forma un poco exagerada, porque ha puesto, o por lo menos ha parecido poner todas las universidades privadas en la misma cesta, ¿no? Claro. Hablando de chiringuitos. Hombre, para mí tampoco es así. Quiero decir que hay universidades privadas muy serias, que yo no conozco, que no he estudiado en universidad privada, pero creo que hay mucha gente que sale de universidad privada y de hecho muchos ministros han estudiado en el mismo Pedro Sánchez, creo que ha tenido estudios en privadas, ¿no? ¿Qué opinas de sus palabras? ¿Qué opinas de esta decisión de poner unos criterios, unos protocolos mucho más duros, que en esto sí que estoy de acuerdo, para poder conceder licencia para ejercer como universidad privada? Creo que hay que ser cuidadoso y que no hay que responsabilizar a quien contrata un seguro privado de salud o a quien acude a una universidad privada, no hay que criminalizarlo. Son opciones personales y legítimas, me parece correcto. Pero sí estoy de acuerdo en el fondo. El fondo es que solo puede funcionar un ecosistema público-privado cuando está garantizada la oferta pública, porque si no, no hay libertad de elección. Este mantra que maneja la derecha de la libertad de elección se borra por completo cuando tú no tienes un colegio público al que llevar a tus hijos y se generan las circunstancias que te empujan a llevarlo a un colegio concertado privado. Eso no es libertad de elección. Y con las universidades privadas lo hemos visto este año como el conjunto de los rectores han salido a protestar porque no tenían dinero para pintar las paredes de la universidad. Esto es una vergüenza. Bueno, o sea, peor. La cuarta economía de la Unión Europea. Si no me equivoco, porque no quiero decir tonterías, si no me equivoco, por lo menos yo lo he comentado justamente en la 1, en un programa, el día en el cual la ministra Diana Morant acusaba directamente a la Comunidad de Madrid de no haber aceptado subvenciones
del gobierno para mejorar, para responder a las necesidades de la universidad pública. Correcto, es que la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, está desarrollando un ataque explícito a la educación, ni siquiera a la universidad, a la educación pública, porque pasa lo mismo con los centros de formación profesional. En los últimos 10 años se han construido en Madrid 50 centros de formación profesional públicos, 50. Privados 400. Hombre, yo creo que hay una desproporción brutal y luego hemos visto cómo los alumnos de los centros de formación profesional públicos no encontraban sitios para hacer las prácticas porque los centros privados estaban pagando a las empresas para que cogieran a sus alumnos. Entonces, esto no es velar por el interés general. A la señora Ayuso, a cualquier gobierno, a cualquier administración pública se la pone ahí para vigilar los intereses generales, los de todos y todas, no los de unos pocos, que sean del sector, me da igual de las universidades. Oye, Emilio, me voy a hacer un poco el tonto, Sí. ¿vale? Pero es que a veces, desde la perspectiva no solo de opinionista, de presentador, pero especialmente de la gente de la calle, no es muy comprensible entender que haya un ataque explícito a los servicios públicos. Desde este punto de vista, porque tú estás hablando claramente de una estrategia, creo. Sí, sí. Quiero interpretar tus palabras que hay una auténtica estrategia contra lo público y a favor de lo privado. ¿Correcto? Correcto. Vale. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo explicarías, de una forma, no sé si estratégica o no, el interés que hay en determinadas fuerzas políticas para atacar lo público y apostar clarísimamente por lo privado en los servicios que hasta ahora eran públicos, por lo menos en su mayoría? Me parece muy pertinente la respuesta. Estamos viendo cómo la puerta giratoria que va de la política a la economía, el señor Laschetti, por ejemplo, el último consejero de Economía del gobierno de Ayuso, el anterior, ha acabado ya en uno de los fondos buitre, para los que en realidad trabajó siempre, ¿no? Son 30 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en los que se han ido anudando intereses público-privados, no siempre de una forma transparente y no siempre de una forma clara, ¿no? Pero es evidente que hay una hibridación que nos hace cuestionarnos para quién trabaja el gobierno. Por ejemplo, Quirón, la principal contratista de la Comunidad de Madrid. Bueno, Quirón ha sentado a una consejera en el gobierno de la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad viene de trabajar en Quirón. Luego vemos que el novio de la señora Ayuso pues ha hecho negocios con Quirón, ha sacado importantes comisiones con Quirón, mientras que la Comunidad de Madrid triplicaba el dinero que se desviaba hacia esta contrata, ¿no? Bueno, pues parece que hay relaciones que van mucho más allá de la mera administración, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, por eso pedimos explicaciones y por eso lamentamos tener un Parlamento que es de los más opacos de España, donde no se nos permite ni hacer comisiones de investigación, ni plantear preguntas por escrito al Gobierno, donde permanentemente nos encontramos con el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular tumbando cualquier intento de esclarecer estos vínculos. Por tanto, es legítimo sospechar que no se está haciendo las cosas pensando en lo público. Un ejemplo más. El artículo 47 de la Constitución establece que el suelo debe regularse en base al interés general para evitar la especulación. Cualquier español hoy en día entiende que el suelo no se ha regulado en base al interés general para evitar la especulación. Muy lejos de eso, se ha regulado en base a intereses muy concretos para fomentar la especulación, que es lo que de hecho está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues sucede un poco con lo mismo cuando hablamos de residencias, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de educación o cuando hablamos de vivienda. Oye, luego aterrizaré mucho tiempo en el tema de la vivienda, que me interesa mucho. Además, tú eres activo, como todo tu partido, en relación a este tema, que además nos interesa a todos los españoles, no solo a los de tu partido, porque este es un problema nacional, claro. Además de una urgencia extraordinaria a la cual nadie parece que está prestando de verdad atención. Se habla mucho en los programas televisivos, nos llenamos la boca de hablando del problema de la vivienda, pero nadie hace absolutamente nada, además de hablar de este tema. A mí me gustaría, visto que estás hablando un poco de este clima en el cual es evidente, por lo que tú comentas, que tenéis la impresión que se quiere destrozar lo público para invertir prácticamente en lo privado y que hay una estrategia clara de ataque a los servicios públicos, me gustaría saber, en cambio, cuál sería vuestra política desde Más Madrid. Vamos a suponer, vamos un poco a ponernos en plan carta de los Reyes Magos, sí, y a pensar que vosotros llegáis al poder en Más Madrid. ¿Cuál es la foto que tendría este gobierno, esta estrategia entre público y privado? Yo estoy de acuerdo contigo que la relación público-privada es la clave del futuro. Y desafortunadamente no tiene mucha homogeneidad entre las diferentes comunidades autónomas por el momento. ¿Cuál sería vuestra estrategia en el caso que llegara al poder Más Madrid? Necesitamos hacer
muchas cosas a la vez. Necesitamos modernizar la administración, porque en un momento en que las empresas van a una velocidad brutal en sus movimientos, la administración pública no puede ser una administración pública del siglo XVII, y lo es. Para esto hacen falta recursos. En Madrid estamos condonando cerca de 8.000 millones de euros anuales, se dice pronto, a las rentas de más de 1 millón de patrimonio, de más de 1 millón de euros de patrimonio en el concepto de exenciones en el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones. Eso hay que cortarlo. Esos 8.000 millones de euros son imprescindibles para modernizar la administración y para hacer políticas públicas de vivienda, residenciales, todo lo que estábamos hablando. Necesitamos mejorar el tejido productivo de la Comunidad de Madrid. A nivel industrial hemos perdido 12 puntos desde el año 2000. Quien viva en el sur esto lo identifica claramente. Hemos perdido fábricas como Coca-Cola, Siemens, Flex, Galvanizados, Barreiros, y hemos visto cómo iban sustituyéndose por almacenes logísticos, ¿no? de grandes vendedores de Internet que tienen menos empleo y empleo más precario. Y todo el empleo industrial que había en la zona sur, por ejemplo, y en el corredor de Lenares ha desaparecido. Hay que recuperar eso. No podemos industrializar como se hizo en los años 80. La industrialización que proponemos es una industrialización verde, de la mano de la transición energética y de la transición ecológica que tenemos pendiente y que hay que hacer sí o sí, pero convertirnos en un abastecedor de servicios medioambientales para España y para el mundo. Madrid puede ser un polo de atracción en ese sentido. Eso genera empleo de alta calidad, empleo con mejores condiciones que permitan a la gente también conciliar la vida laboral y familiar, y ahí están convocados todos los actores. Eso no lo hace la administración pública. Por supuesto que el mundo privado tiene un papel fundamental que hacer en todo esto, pero tenemos que hacerlo de la mano. Cuando la Comunidad de Madrid, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos habla de colaboración público-privada y vemos que el 95% de la gestión residencial es privada y el 5% pública, mire, eso no es colaboración público-privada. Eso es poner lo público de rodillas para abrir un espacio de negocio a intereses privados. Oye, ¿y tú crees que la batalla en Madrid la tenéis perdida? La izquierda en general. No, yo... ¿Qué bazas electorales tenéis? Porque estamos, yo creo, a 2 años, ¿no? Me parece, de las próximas elecciones. Parece que Ayuso es inamovible por las encuestas que salen, etcétera. ¿Tú crees que realmente...? Yo vi a la izquierda ganar las elecciones antes de Ayuso. Sí. El señor Gabilondo ganó las elecciones. De hecho, no pudo gobernar, pero las ganó. Eso es. Y de hecho, por un solo diputado de diferencia, gobernó Ciudadanos con el Partido Popular. Además, en estas elecciones, más Madrid sacó un diputado más que el PSOE. Eso es. Si no me acuerdo mal. Eso es. Más Madrid, cada vez que se han abierto las urnas, ha crecido. Es un proyecto político que creo que no ha tocado techo y que está por ver qué capacidad de desarrollo tenemos, pero yo creo que es muy alta, ¿no? Más allá de eso, Ayuso llega al poder en unas circunstancias muy concretas. Lucharon 2 pulsiones. La pulsión responsable, que salió a los balcones a aplaudir a nuestras sanitarias, que entendía que tocaba confinarse, que entendía que tocaba vacunarse, y creo que ahí se les forjaron liderazgos como el de Mónica García, y que ahí Más Madrid cumplió un papel importante, ¿no? En cuanto pues lo sanitario impregnaba de alguna manera el discurso, ¿no? Y había otra pulsión que era la de que era comprensible, ¿eh? Estoy harto de estar confinado, quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos, quiero salir a tomar algo y entonces Ayuso a eso le puso la etiqueta de libertad y le fue bien en esas elecciones. Y le fue bien y creció. Pues muy lista por su parte. Sí, su liderazgo ahí crece. Pero es una situación muy concreta, es una situación enormemente concreta. Creo que la del 27 no es la misma situación para ninguno de los 2 campos de fuerzas, ¿eh? Y yo creo que Más Madrid está en condiciones de liderar el empuje de todo el bloque de izquierdas en la Comunidad de Madrid y de plantar cara al Partido Popular, que lleva 30 años sometiendo a Madrid a intereses que no son los de los madrileños y las madrileñas. El reto es que seamos capaces de convencer a los madrileños y madrileñas de que hay un Madrid mejor, que no solamente nos dedicamos a protestar, sino que tenemos un Madrid en la cabeza que es mejor para las personas mayores, que es mejor para la infancia, que tiene más futuro para los chavales que tienen necesidad de estudiar y que está al alcance de la mano y que podemos movilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de darle la vuelta a esto, pero hay que trabajárselo, como todo en la vida. 7.291. Documental en La 1 hace pocos días. Cuéntame qué opinas de ese documental y qué opinas de ese número y si desde tu punto de vista realmente a nivel judicial ese número va a tener un significado para todas las víctimas y para todas las familias de las víctimas que perdieron esos 7.291 amigos, parientes, padres, abuelos. Yo lo he comentado en alguna ocasión, la experiencia más dura que he tenido como cargo público, como diputado,
Por un lado fue la de recibir las llamadas de los familiares cuando estábamos confinados, porque poco podíamos hacer, podíamos llamar por teléfono y poco más. Y eran muy duras, no puedo ver a mi padre, no puedo ver a mi padre ha muerto. Y ese tipo de situaciones se dieron, ¿no? Y cuando todo eso termina y vamos a una comisión de investigación donde por allí pasan bomberos, policías, gerentes de residencias, todos coinciden en que cuando iban a buscar a personas mayores a las residencias se les decía no puede ser trasladado, hay un protocolo de la Comunidad de Madrid que impide el traslado hospitalario de estos señores. Cuando después nos enteramos que quienes tenían un seguro privado sí consiguieron salir de allí, cuando después nos enteramos de que había camas libres en los hospitales privados, porque no lo inventáramos, sino porque comparece en esa comisión nada menos que el jefe de la patronal de la dependencia y de los hospitales privados de Madrid nos confirma que tenían recursos disponibles y que no se usaron. Y cuando nos enteramos de que en IFEMA uno de los criterios de entrada es que fueras un enfermo leve, lo cual dejaba fuera a toda la gente de las residencias, pues fue demoledor, porque fue darnos cuenta de que en realidad era todo tan demoledor como lo estábamos viendo. Y yo decía, no puede ser. Y sí, era así, era así. La traducción jurídica de esto, yo no soy capaz de aterrizarla, ¿no? Entiendo que las familias tienen abogados y servicios jurídicos que lo hacen lo mejor posible. Lo último que he oído es que había un problema con la tipificación penal de las primeras denuncias. Eso se ha corregido y hay una nueva terna de denuncias que tiene visos de prosperar. No lo sé. Políticamente, que es a lo que yo me dedico y de lo que yo puedo hablar, me parece absolutamente desvergonzada la actitud que ha tenido el Partido Popular en todo el proceso, cuando dijo que iba a medicalizar las residencias y no lo hizo, cuando sacó estos protocolos de la vergüenza, cuando negó que existieran, cuando aceptó que existieran pero dijo que no se habían puesto en marcha, cuando prometió no cerrar la comisión de investigación y la cerró, y cuando ha insultado permanentemente a los familiares de las víctimas, ¿no? Hemos visto al jefe de gabinete de la presidenta llamándoles mentirosos, a la presidenta llamándoles activistas, a la oposición acusándonos de instrumentalizar un dolor cuando en realidad hemos sido un mero canal. Quiero decir, estaríamos instrumentalizando ese dolor si no nos lo hubieran pedido explícitamente, pero es que las familias nos han pedido explícitamente que pongamos estos temas encima de la mesa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo creo que pasará a la historia como una de las mayores infamias que ha protagonizado el Partido Popular en Madrid. ¿Tendrá peso a nivel electoral desde tu punto de vista? No lo sé, porque luego las elecciones se juegan en un plazo muy corto, intervienen otros elementos comunicativos. Fíjate que las últimas elecciones al final consiguieron instalar un marco que era comunismo o libertad. Y muchos decíamos, ¿de qué rayos estamos hablando, no? ¿Cómo es posible que asusten con el comunismo cuando el comunismo está más débil que nunca? Hay un libro de Vázquez Montalbán que se va a un país asiático, ¿no? Y entonces hay unos comunistas peligrosos en la sierra y el guía le dice al protagonista, pero en su país no hay comunistas, y él era de aquí, estábamos en los años 80. Porque el guía le dice, aquí hay comunistas armados y peligrosos, y en su país no hay comunistas, y el otro dice, están desarmados y no son nada peligrosos. Esto era en los años 80. Entonces es curioso cómo han conseguido inventar un monstruo, ¿no? Que unas veces se llama dictadura woke y otras veces se llama comunismo, contra el que te hacen pelear, y las elecciones al final las decide esa pregunta. De la capacidad que tengamos nosotros de instalar otras preguntas en ese proceso electoral, como por ejemplo, ¿es lícito que alguien que ha cometido una tropelía semejante siga gobernando? O por ejemplo, ¿tenemos que resignarnos a que no podamos tener una vivienda? ¿O tenemos que resignarnos a perder todo el patrimonio de políticas públicas y servicios públicos? Si somos capaces de instalar esas preguntas, yo creo que nos irá mejor. Hombre, lo que pasa es que estás apuntando a algo muy importante, ¿no? Es decir, se ganan unas elecciones porque se pone enfrente a los votantes a una pregunta muy, muy sencilla. Aunque puede ser mentira y falsa, evidentemente, que es comunismo y libertad. Pero también es verdad que en las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez consigue la mayoría suficiente para poder gobernar, que no es ganar las elecciones, sino poder formar un gobierno, poniendo muy claro que la alternativa era o Partido Socialista o Vox. Correcto. La extrema derecha. Quiero decir que en esta política, no sé si llamarla fluida, química, líquida, aerosa, a mí siempre me ha gustado muy poco llamar las cosas. En esta política que tenemos ahora, que es una política también de mensajes muy populistas o muy sencillos, ¿no? Es evidente que están ganando estas políticas de grandes siglas, de grandes nombres, de grande polarización, da su resultado. Sí, pero lo estamos viendo, mira el avance que ha tenido el extrema derecha en muchos países, aunque luego me gustaría saber tu opinión sobre lo que ha ocurrido con Marine Le Pen. Quiero decir que
Está claro que estamos en un momento político en los cuales a veces los mensajes, aunque populistas, y repito, de derecha a de izquierda me da igual, ganan, permiten ganar. Lo que pasa que son victorias vinculadas a momentos muy concretos. El de Pedro Sánchez también. Yo decía el de Ayuso, el de Pedro Sánchez ocurre igual. Por supuesto. Si Pedro Sánchez cree, y muy lista aprovechar la situación, claro. Si Pedro Sánchez cree que es suficiente con tener a una panda de energúmenos enfrente de Ferraz insultándote para que tú ya seas bueno, se equivocará. Porque no es suficiente decir que viene la derecha, eso te puede funcionar una vez. La siguiente vez la gente, las preguntas van a cambiar y a Pedro Sánchez también le van a preguntar qué ha hecho en materia de vivienda o qué ha hecho en otras materias, ¿no? Y se juzgará al gobierno pues por su labor en empleo, en economía, en lo que toque, ¿no? El tacticismo te puede funcionar en un momento, en una coyuntura concreta, y es verdad que son tácticas que funcionan. Sí. Yo creo que la función de un partido político es mirar más allá de los 4 años de las elecciones y conseguir trasladar e ilusionar a la gente con un proyecto de país. No pides nada. Eso es a lo que nos dedicamos. No pides nada. Pedir que no se mire más allá de 4 años. Ahora mismo no se mira ni más allá de un mes, de 2 meses. Estamos en una política de supervivencia, ¿no? Casi. Pero yo creo que son miradas combinables. Es verdad que uno no puede perder de vista la actualidad y lo inmediato porque manda muchas veces. Sí, pero y hay que construir una sociedad. Tienes que atenderlo. Pero si no hay un proyecto estratégico que marque una línea de hacia dónde vas, pues tus victorias serán pírricas y aguantarás 2 años más, 2 años menos. Sí, pero no dura toda la vida. Hablamos un poco de derechos fundamentales, derechos humanos. El otro día estaba sentado ahí Padre Ángel, que es gran amigo, aunque yo soy ateo, pero la vida da estas amistades un poco raras y no peligrosas. Decía, cuando yo le preguntaba sobre Trump, sobre todo este ataque brutal que se está desarrollando y activando en Estados Unidos contra los derechos humanos y fundamentales, decía, en un cierto sentido, que tenemos que volver al activismo, ¿no? Que solo la gente puede cambiar estas cosas. ¿Tú crees que está la sociedad nuestra sociedad anestesiada? Que no hay una capacidad de reacción realmente masiva a determinadas situaciones como la que estamos viviendo de forma brutal, por ejemplo en Estados Unidos en este momento, donde directamente están cancelando las políticas de diversidad, equidad e inclusión de las empresas, por supuesto de las instituciones públicas, de la sociedad. 36.000 personas en el mitin de Ocasio-Cortez y Bernie Sanders el otro día. Yo creo que la capacidad de resistencia de los pueblos se mide en situaciones como esta. Recuerdo en 2011 que cuando gobernaba el partido, primero gobernó el Partido Socialista y inmediatamente después el Partido Popular, en el interín de esos dos gobiernos surgió el 15M, ¿no? A veces pensamos que la sociedad... no hay movimiento, no se mueve nada, todo está, los jóvenes están dormidos, los tópicos de siempre, ¿no? Y la sociedad despierta y hay movimientos que demuestran que eso no es así. Yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido una respuesta social a las situaciones de injusticia. La que viene es particularmente grave. Yo te confieso que estoy preocupado, tengo un hijo, porque de un tiempo a esta parte venía fijándome en que la ola reaccionaria que viene no viene a disputar solo el poder político, viene a transformar la sociedad, que es algo mucho más grave. En Valencia me preocupó cuando la Dana, que empecé a ver mucho movimiento antipolítico, ¿no? Y yo decía, te están planteando el problema con los políticos, ¿no? Pero detrás de eso lo que hay es un problema con la democracia. El problema con los políticos es la primera sala de un montón de salas en la cual al final te van a decir, si tú puedes ser también libre en un sistema aunque no sea democrático, si tienes dinero, tú eres libre. Y ya está, y nos podemos ahorrar toda esta jarana, ¿no? Entonces, creo que el reto es enormemente gigantesco, o sea, y tenemos que conseguir movilizar absolutamente a todo el mundo, porque lo último que nos faltaba ya es que vengan a hacer una contrarrevolución gentes que vienen presentándose como pretendidamente rebeldes contra el poder, y es una élite de multimillonarios caprichosos, no es nada más que eso, es la misma élite de siempre. Totalmente. Es la misma élite de siempre. Yo cuando veo a Vox, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Plantear discursos pretendidamente rebeldes, y digo, sois los mismos de siempre, sois los que aparecen en los libros de historia en 1910, en 1930, en los 60. Siempre habéis defendido los intereses de los poderosos, que es lo que hacéis hoy también. Además, siempre se ha matado la democracia usando la democracia, explotando la democracia. Sí, bueno, hubo un momento en que el fascismo, digamos, se levantó contra la democracia y ahora lo están haciendo desde dentro. Pero es evidente que cuando llegan al poder hacen lo que hace Trump, que es vaciarla de contenido, ¿no? Digamos, evidentemente. Es decir, la destroza. Claro. Yo creo que
que ser demócrata no es solamente ganar unas elecciones, sino respetar unas reglas del juego que dan sentido a la convivencia. Por supuesto. Dime una cosa, desde tu punto de vista, has dicho que te da miedo. ¿Cómo está siendo lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo está siendo la respuesta de la Unión Europea? ¿Cómo valoras la respuesta que está teniendo la Unión Europea, que parece que sí estaba anestesiada, pensando que el status quo que teníamos no iba a cambiar nunca, ¿no? A nivel económico-financiero y, por supuesto, a nivel de defensa? Yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta de algo que se dio cuenta el filósofo Spinoza en el siglo XVII, y es que tú tienes tantos derechos como fuerza tengas. Y si no tienes fuerza, no tienes derechos. Y hasta ahora la fuerza de la Unión Europea se basaba en tener un hermano mayor, que era Estados Unidos, y que la respaldaba. Y eso se ha acabado. Bueno, pensábamos que no respaldaba. Claro. Y eso se ha acabado. Entonces la Unión Europea tiene que hacer una reflexión muy grande sobre cómo quiere operar en este nuevo marco geopolítico. Bajo mi punto de vista, hay discursos que están empezando por el final. Por ejemplo, hemos asistido estos días a toda la discusión sobre si hay que ascender el gasto militar o si no. ¿Qué opinas? Creo que se empieza mal la discusión. Que si tú, por llevármelo a un ámbito muy doméstico, pero si tú en tu casa quieres poner una alarma o quieres mejorar tu seguridad en tu casa, pues lo primero que haces es dimensionar la amenaza. No es lo mismo que haya habido una oleada de robos en tu barrio a que te persiga una mafia. Requiere soluciones distintas que tienen un coste distinto, y solamente cuando dimensionas y sabes a lo que tienes que hacer frente eres capaz de saber si el coste es oportuno o no. Y aquí estamos empezando por lo contrario, ¿no? Yo no creo que tengamos una amenaza de que vengan tanques y nos invadan, ¿no? Pero sí creo que hay un peligro serio de que nos tumben toda la base de datos de los hospitales en España, o de que se financien partidos ultras con dinero que viene de Rusia. Estamos viendo cómo Rusia ha intervenido en Rumanía, han tenido que anular las elecciones recientemente, cómo a través de... se está interviniendo también en Francia, ha salido a apoyar a Marine Le Pen esta mañana, cómo Elon Musk, por otra parte, está apoyando a AfD en Alemania, cómo Víctor Orbán, amigo de Putin, está financiando a Vox. Y hace muchos años la Lega, la extrema derecha italiana, fue financiada también por Putin. Por Putin. De hecho, el ex líder Bossi, estoy hablando de hace muchísimos años, tuvo que salir de la política porque se demostró que había tenido pues, financiación por parte de Rusia. Pues es que es evidente que hay un sándwich entre Rusia, Putin y Trump y Elon Musk financiando a la extrema derecha en Europa con el único objetivo de desestabilizar Europa y de romperla. Bueno, pues la Unión Europea tendrá que defenderse de esas amenazas. Esas son las amenazas que tenemos. No tenemos una amenaza de que nos vayan a bombardear mañana. Pero ¿estás de acuerdo con el Real? Es decir, si la Unión Europea pide de subir nuestra inversión en defensa al 2%, ¿tú crees que deberíamos, como ha dicho Pedro Sánchez, estar de acuerdo, o crees que no hay que aprobar esta decisión? No, yo lo que creo es que necesitamos dimensionar qué vamos a hacer con la defensa. Peligro? ¿Qué vamos a hacer con la defensa? ¿Queremos operar en un marco nacional, en un marco supranacional, con un ejército europeo, con una coordinación de ejércitos nacionales en Europa? ¿De qué se va a ocupar cada uno? ¿Cuáles son los retos de defensa que tiene España particularmente? Y cuando analizas todo eso globalmente, puedes saber si necesita gastar más o no. Es que hemos elevado el gasto militar de una forma importante en los últimos años. Quizás se trate de gastar mejor, o quizá no. Quizá cuando lleguemos al final del proceso te des cuenta de que sí que necesita gastar más, pero solo al final del proceso, porque yo creo que hay dos escenarios que no nos podemos permitir, en la izquierda por lo menos, ¿no? Uno es el de la carrera armamentística crítica, a la que nos parece que nos van empujando tanto la industria norteamericana como la alemana, ¿no? Que está muy interesada en reactivar su industria a través del rearme europeo. No lo dudes. Y hay otro escenario que tampoco nos podemos permitir, que es el del pacifismo de instituto, por llamarlo de alguna manera, del no a la guerra, porque el no a la guerra hoy no es el mismo contexto del no a la guerra en Irak. Creo que son contextos absolutamente distintos, ¿no? Entonces, entre esos dos escenarios creo que hay que aprender a moverse. Oye, Emilio, ¿por qué entraste en política? ¿Por qué te metiste en política? Por curiosidad. Porque empecé a hacerme preguntas. Y por qué había gente, por qué teníamos los medios políticos y económicos para que no sufriera nadie hambre, y pasaba eso, y quise entender qué sucedía ahí. Empecé a leer libros y me empezó a interesar la política. ¿Cuántos años llevas en política ya? ¿En política profesional, por decirlo así, o en política? Porque yo desde los 18 años he participado en asociaciones vecinales, movimientos políticos de todo tipo, y luego en la Asamblea de Madrid entré en 2015, llevo 10 años. ¿Y qué balances haces? Pues yo pensaba que cuando entré en la política institucional creí que me iba a domesticar. El miedo que yo tenía era, estos van a domesticarte, ¿no? Te van a integrar en el sistema. Y la verdad es que creo que cada día, no sé si soy más radical, pero desde luego estoy más indignado.
porque es todo peor de lo que parecía, ¿no? El otro día presentamos una moción en Móstoles sobre vivienda, un paquete de medidas, te aseguro que eran de puro sentido común y aliviarían mucho la situación de muchas familias. Y nos miraban y nos decían, es que no la vamos a aprobar porque tenemos modelos distintos. Oiga, mire, no. Ustedes han puesto un modelo encima de la mesa, llevan 30 años con las competencias en materia de vivienda, esto es un desastre absoluto. Alguna explicación más me tiene que dar si va a votar que no a esto. Hombre, oye, tú que eres vehemente y además te apasiona la política, la vives de forma apasionada. ¿Qué opinas de las declaraciones apasionadas, pero desde mi punto de vista un poquito poco institucionales, que ha hecho la vicepresidenta Montero en relación a la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Barcelona, que como sabes ha prácticamente considerado inocente a Dani Alves de las acusaciones de violación? O sea, está la sentencia y las declaraciones de Montero. Efectivamente. Las declaraciones Sí, me interesa primero, luego vamos a la sentencia. Las declaraciones de Montero me parecen un horror. Me parecen un horror porque son exactamente las declaraciones que el machismo militante estaba esperando que alguien dijera, ¿no? Como para confirmar todas sus teorías. Porque quienes nos hemos destacado en la defensa de los derechos de las mujeres y hemos apostado por el feminismo y nos hemos encontrado con un bloque machista financiado, organizado en Internet alrededor de eso que se ha llamado manosfera, ¿no? Que ha hecho de la bandera pues han venido a plantear que todos los avances en derechos de las mujeres implican retrocesos en los derechos de los hombres y que uno de ellos era la presunción de inocencia. Y qué mejor regalo se les puede hacer a esa gente que salga la segunda persona más importante del gobierno de España a decir lo que exactamente ellos querían que dijera, cuando no es cierto. Lo que demuestra la sentencia es que Dani Alves, que ha cambiado 4 o 5 veces de versión a lo largo del proceso, que Dani Alves, al que peritos, al que testigos han situado como responsable de una agresión sexual, a Dani Alves, al cual ya ha habido ha tenido un juicio y ha sido condenado, hasta él tiene derecho a garantías procesales y a la revisión del proceso. Así es. Entonces, venir a hacerles ese regalo político me parece una locura. Sin duda. Que tendría que haber rectificado. Y además cuando tienes un Tribunal Supremo que volverá, claro. espero que haya un recurso evidentemente y espero que el Tribunal Supremo dicte una sentencia que sea la que sea correcta, ¿no? En su caso. Pero es decir que hay todavía un posible proceso muy importante en el Tribunal Supremo que veremos un poco lo que decide, ¿no? Y además el propio hablábamos antes de toda esta ola reaccionaria que viene a llevarse mucho más que unas elecciones, que viene a llevarse por delante la institucionalidad, el sistema. Entonces, creo que hay que ser extremadamente cuidadosos. Y lo digo yo, ¿quién me iba a decir a mí que el radical que entró en política hace 10 años iba a estar defendiendo el sistema de esta manera, ¿no? Pero creo que al final es la gente humilde la que más depende de que haya normas y de que haya instituciones. Y si las normas y las instituciones saltan por los aires, quien menos lo va a notar es esa gente que yo decía al principio de la entrevista que se ha emancipado, ¿no? Porque tienen recursos. La gente corriente no lo va a pagar. nunca nada. Claro. Es decir, quien paga todos los errores institucionales son siempre los pobres. Claro. Esto es así de triste. ¿Y tu sueño político cuál es? Si tienes alguno. Sí, tengo uno. Mi sueño político es ver un Madrid libre de buitres, ver un Madrid que pueda desplegar su talento, el público, el privado, que todas las fuerzas productivas de la Comunidad de Madrid puedan volar libremente sin las ataduras de un conjunto de caraduras que se han hecho con la política y con el control de la economía y del Madrid que quiero. Oye, ¿quién no quiere cambiar las leyes que regulan la vivienda? Porque para empezar, con un 2% de vivienda protegida no hacemos nada, vamos. Si nos comparamos con Francia, que tiene el 30%, ya sabemos perfectamente por qué los franceses tienen casa, casi todos, claro. Y los españoles unos cuantos millones no tienen. Claro, es que en vivienda hay algo que a mí me alucina, que es que te dicen, no, es que no se puede hacer nada. Como que no se puede. Es que hay modelos que funcionan. Es que en Viena hay un modelo que funciona, es que en Dinamarca hay un modelo que funciona. Hasta en Italia funciona un poco más. Hay ejemplos de sitios donde funciona mucho mejor. Aquí ha habido un problema serio y es que hay un artículo, que es el 47 de la Constitución Española, que se ha vulnerado sistemáticamente, a pesar de que no es un derecho fundamental, pero es un principio rector de la política, debería serlo, que dice muy claramente que todos los españoles tienen derecho a acceder a una vivienda, que los poderes públicos legislarán para asegurar ese derecho y dice explícitamente que se regulará el uso del suelo en base al interés general para evitar la especulación.
¿Tú crees que a la vista del resultado se ha regulado el uso del suelo en base al interés general para evitar la especulación? Hombre, evidentemente no. ¿O se ha regulado el suelo en base a intereses muy particulares para fomentar la especulación? ¿No? Parece que quienes han gobernado han hecho lo contrario de lo que marcaba el artículo 47 y han dejado todo en manos del mercado, y el mercado ha dividido el país en dos: en un país de propietarios a los que no les interesa que los pisos bajen, que el precio de la vivienda baje, y un país de gente que ni con 3 trabajos es capaz de asegurar un techo para ellas mismas y para sus hijos. Y esto es grave, parte del país. Hazte una pregunta que no te he hecho y date una respuesta. Qué interesante. ¿Cuál es el techo de Más Madrid? El techo político de Más Madrid. Venga, va, contesta. Depende de lo bien que lo haga. ¿Lo estás haciendo bien? Creo que lo estamos haciendo bien y creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas. ¿Y el gobierno de España cómo está gobernando? El gobierno de España tiene éxitos importantes, hay cosas que me gustan mucho. Quiero felicitar el ministerio. Por ejemplo, creo que el otro día el Ministerio de Consumo hizo algo interesante, que era poner sobre la mesa los 15.000 pisos ilegales que hay en la ciudad de Madrid. Me parece fundamental que haya un control por parte de las instituciones de este tipo de cosas. Y luego creo que tiene asignaturas pendientes. Ahora han sacado la Operación Viena, le llaman, porque van a movilizar 15.000 viviendas de la Sareb, del Fondo Malo, ¿no? Bueno, está bien, pero Operación Viena a 15.000 viviendas en España es algo pretencioso, bajo mi punto de vista. Hay mucho camino para recorrer ahí. Muy bien. Pues ahora tienes tu minuto de oro, no lo sabías, pero tienes tu minuto de oro y tu cámara para decir a tu público, a tus votantes y a quien te da la gana lo que te apetezca, todo lo que quieras. Vale. Así a bote pronto, ¿no? Lo que quieras. Ahí tienes tu cámara y estás con tu gente. Dale. Pues después de muchos años de intentar convencernos de que la gente es mala, de que no merece atención, de que búscate la vida por ti mismo, de rompernos las comunidades, de separarnos en funcionarios y en autónomos, en mujeres y en hombres, en población LGTBI, población hetero, basta ya, vamos a intentar por todos los medios funcionar como un pueblo que garantice los derechos y los derechos de todos y todas, como un pueblo que exija la dignidad suficiente como para poder ofrecer un proyecto de vida igual o mejor que el que hemos tenido nosotros a los que vengan detrás, y como un pueblo que no se rinda ante estos que vienen pretendidamente de rebeldes por la vida y no representan más que las mismas élites miserables de siempre. Mucho ánimo, tenemos un futuro de lucha y un futuro de victoria si lo hacemos bien. Pues Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues y ahora, después de Emilio Delgado, gracias por tu vehemencia y espero que sigas apasionado siempre y que la política profesional no te queme nunca, que necesitamos políticos apasionados. Después de esta entrevista con Emilio, vamos a abrir la ventana al mundo, nos conectamos con Londres, con nuestro corresponsal Julio Bruno, que nos hable de política internacional, que anda que no hace falta con lo que nos está pasando. Hasta luego, Emilio, y hasta luego. Julio, a ver qué nos cuentas hoy. Euprepio y amigos del Círculo Independiente. ¿Estamos preparados para el Día de la Liberación? Sí, el Día de la Liberación. Es mañana, 2 de abril, el día que el presidente Donald Trump ha decidido que va a liberar a América de sus ataduras con todos los países mundiales, el día del proteccionismo total de Estados Unidos que nos lleva a los años 40, 1940, porque no ha habido tarifas tan altas desde entonces. Este día de la liberación es algo personal del presidente Trump, que, siento decir esto, parece que de economía no entiende mucho, y en su equipo ya sabemos que lo del emperador está desnudo no es algo que nadie le quiere decir. En su primer mandato ya impuso unos 380.000 millones de tarifas, pero ahora ya de lo que vamos de este mandato ya va por el billón en europeo, billón, aquí es trillón, pero en Europa es billón, de tarifas, y se espera que quizá quiera llegar a 3,3 trillones, o lo que llamaríamos 3,3 billones de dólares en tarifas. ¿Y por qué es esto? Donald Trump le gusta ser la víctima, siempre va de víctima, robe a quien robe, engañe a quien engañe, o bueno, sabemos que es un criminal convicto. Pero
esa narrativa que tiene desde de antes del primer mandato, ya antes de ser presidente por primera vez, él siempre hablaba de que los extranjeros tomaban ventaja sobre Estados Unidos, que abusaban de la bondad de Estados Unidos de importar pues lo que no tienen. Buenos coches europeos, buen vino, francés, español, italiano, o mil cosas más. No entender lo que es la importación o la exportación, no entender que también con estas importaciones viene mucho poder político, muchísimo poder político en todo el mundo, y que las tarifas existen por algo. Bueno, de hecho, incluso dice que los países europeos le cobran muchísimo por algo que se llama el VAT, el VAT, el IVA, el Value Added Tax, pensando que es algo que se hace para Estados Unidos, en vez de decir que no. Esto es un impuesto que funciona en Europa para todo el mundo, seas de España o seas de Estados Unidos o seas de África, de cualquier país. Pero él no lo entiende. Por eso digo, con permiso, que no creo que el señor Trump nunca haya entendido de economía. De hecho, así ha quebrado todos sus negocios, y al final el único negocio que no quebró es el de la televisión, y después ya el de, vamos a decir, su serie televisiva Trump Presidencia número 45 y Now Trump, la segunda parte de la Presidencia 47, porque es, no voy a decir que es ridículo, porque lógicamente aquí hay una agenda de proteccionismo muy importante. Él cree, dentro de su, pues no sé cómo decirlo, en su mente, que si él obliga a pagar impuestos de tarifas de importación a todos los productos, esos productos se dejarán de hacer en Estados Unidos, se dejarán de hacer en el extranjero y se harían milagrosamente en Estados Unidos. De repente Estados Unidos va a ponerse a fabricar lavadoras o teléfonos o lo que sea. Y no funciona así. De hecho, las naciones de primer mundo lo que hacen es pasar las cosas más fáciles, digamos, la manufactura general de lo que se llama white goods, de cosas que se pueden hacer con poca tecnología, con poca industria, se mandan a países en desarrollo para el país poderse enfocar en cosas de mayor valor. Por ejemplo, en tecnología pues aeroespacial o en software o cosas así. Pero esto no lo entiende. Y el problema es que su equipo tampoco lo entiende, pero además les da igual porque van a decir todo lo que diga él. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que va a haber posiblemente una recesión. Y con esa recesión digan, ¿ves? Ha funcionado, claro, porque las importaciones caerán muchísimo porque habrá una recesión que la gente no comprará. El problema es que aquí no está solo jugando con el dinero de los americanos, que están sufriendo. De hecho, si miramos solo a la bolsa, que es uno de los indicadores, no el único, ya llevamos perdidos este año en la bolsa americana 3.500 billones o 3,5 trillones en americano de dólares de valor. ¿Por qué? Pues porque esta especulación con las tarifas está asustando a todas las empresas. De hecho, las 10 mayores empresas de los Estados Unidos han perdido un porcentaje importante de su valor en bolsa, incluyendo la de su amigo Tesla, aunque esa también puede ser por otras razones que todos conocemos y que no voy a discutir hoy. Desgraciadamente, cuando tenemos en poder gente que no entiende y no quiere entender cosas como la economía, terminamos con un problema que no solo va a afectar a América, por supuesto, al consumidor americano, sino que al resto del mundo. El impacto, por ejemplo, en el Reino Unido se supone que puede ser de 1.500 de 1,5 billones o 1.500 millones de libras al año solo con su exportación e importación a Estados Unidos. Y está claro, si yo quiero importar ahora una Harley Davidson de América y le ponemos la tarifa recíproca de un 20 o un 25%, pues va a costar un 20 o un 25% más. En este caso, pues a lo mejor me compro una Ducati, ¿no? Y viceversa. Si importo vino de Francia, que me gusta mucho, pero es un 25% más caro, a lo mejor busco un vino de California, ¿de acuerdo? Pero cuando no hay productos que sean similares o de similar calidad, ¿qué haces? Pues lo importas igual y pagas esa diferencia. ¿Y quién pierde aquí? Pues el consumidor medio. El rico no va a perder, simplemente va a gastar más, y da igual. Y de hecho, los impuestos que va a recortar a los ricos lo van a pagar los pobres, vamos, lo de siempre. En fin, preparémonos
para el Día de la Liberación, que todavía no sabemos cómo va a ser y que, por supuesto, como hemos visto este año, va a ser que sí, que sí a medias, que no a medias. Mientras tanto, se enfada con todo el mundo y esto es la distracción típica. Mira aquí, mientras por aquí hago otra cosa. Distracción típica de Trump y de su nueva presidencia. Muchas gracias a todos y buena suerte.